mecánica podía subdividirse en dos categorías: la energía cinética y la energía potencial. Una depende de la velocidad del movimiento y la otra de la configuración de los cuerpos o de la posición de los cuerpos. Bueno, en eso estábamos y vamos a poner la presentación que contiene la información sobre lo que estamos trabajando. Les digo, más adelante vamos a ver los ejercicios que hemos dejado, algunos avisos sobre los ejercicios que hemos dejado. Entonces, vamos a vernos aquí. Desde el punto de vista de física, voy a quitar el video para que no me ocupe espacio. Desde el punto de vista de física, bueno, entonces decíamos en el punto anterior de que había dos tipos de energía mecánica, ¿sí? La energía cinética y la energía potencial. Mientras la energía cinética hacía referencia a la velocidad, o sea, al movimiento que tienen los cuerpos, en el concepto de energía, que es la energía mecánica, que es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo. Entonces, la parte de energía cinética se refiere a esa capacidad de vida originada en el movimiento de los cuerpos. Cuando los cuerpos que poseen cierta masa se mueven con una velocidad, eso les va a dar la capacidad de hacer un trabajo. Por ejemplo, el martillo que se mueve a cierta velocidad tiene la capacidad de clavar un clavo. O la bola de acero tiene la capacidad de demoler un edificio. De eso ya habíamos hablado. Es la energía en la capacidad de realizar un trabajo debido al movimiento o a la velocidad que tienen los cuerpos, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. También hablamos de que la energía era trabajo en potencia, por lo tanto, hay una similitud, hay una relación muy estrecha entre esos dos conceptos, que al final de cuentas vienen siendo casi lo mismo, solo que la energía es cuando el trabajo está en potencia, cuando se tiene la posibilidad, la capacidad de hacer trabajo. Y el trabajo es cuando ya se realiza la acción. De manera que nosotros vimos que la energía potencial, de acuerdo al concepto original de trabajo, fuerza por desplazamiento, energía iba a ser fuerza por desplazamiento de la misma manera, porque es un trabajo, solo que es un trabajo en potencia. Y entonces la segunda ley de Newton, que decía que fuerza es masa por aceleración, de manera que si yo multiplico fuerza por desplazamiento, sería masa por aceleración por desplazamiento. Dado que aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces desplazamiento, al sustituir ese elemento en la ecuación, sería masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 desplazamiento, y por el último desplazamiento que tenemos aquí. De manera que cuando simplificamos esta operación podemos aplicar el producto notable, podemos multiplicar esto y generar dos términos, y el desplazamiento se cancela porque a la vez que está multiplicando está dividiendo. De manera que quedaría que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, cuando se desdobla esta operación que está dentro de paréntesis. Eso sí cambia la velocidad, pero si la velocidad permanece, entonces ya no hay una velocidad final menos una velocidad inicial, sino simplemente una velocidad. Y queda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en su fórmula más simple. Eso lo estoy viendo rápido porque es un repaso de lo que vimos el último día. Entonces, si energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es proporcional a la masa y también es proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué unidades se expresa energía? Si en el sistema internacional masa se mide en kilogramos y velocidad en metros por segundo, entonces esto daría kilogramos por metro sobre segundo elevado al cuadrado, toda esa expresión, porque es velocidad al cuadrado. Cuando se eleva al cuadrado, resultaría kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que es lo mismo decir kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que este es el desglose de esta operación de arriba,
metro por metro da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando usted multiplica kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, le da newton. Y newton por este metro que está aquí, le da joule. ¿Ah? De manera que en el sistema internacional, la unidad de expresión de la energía, la unidad de medida es el joule. En el sistema inglés es la libra-pie o pie-libra. En algunos libros puede intercambiarse el orden, pero está relacionando este producto. Y en el sistema CGS, pues los ergios o ergs. No vamos a usar mucho el sistema CGS. Bueno, hasta aquí íbamos entonces. Y ahora nos vamos a referir al otro tipo de energía mecánica, que es la energía potencial. Recuerden que dijimos que la energía mecánica se subdividía en dos tipos. La energía cinética, que ya de alguna manera expresamos su definición, y la energía potencial. Cuando hablamos de energía potencial, nos vamos a referir a porque existen a la vez varios tipos de energía potencial, ese es el problema. Pero nosotros vamos a referirnos a un tipo muy particular de energía potencial que normalmente se le llama energía potencial gravitacional, que depende de la altura que tenga un cuerpo, va a tener la capacidad de hacer un trabajo. Usted, por ejemplo, levanta una piedra, la levanta y la deja caer de cierta altura, esa piedra puede ser un trabajo. Que podía ser clavar una estaca en el suelo, digamos, si la piedra cae sobre la estaca, como que si se tratara de un martillo. Entonces, mientras más alta la piedra, mientras más alta se levante y más pesada sea, pues más trabajo va a poder realizar. Es decir, su energía potencial va a ser mayor. Entonces, a eso nos referimos con energía potencial. Es la capacidad que tienen los cuerpos de hacer un trabajo, de realizar un trabajo, debido a la posición que ocupa o a su configuración con respecto al espacio. Pero la energía potencial gravitacional es específicamente debida a la altura. Eso es lo que se expresa aquí. Así como los cuerpos tienen energía debido al movimiento, también pueden tener energía debido a su posición o a su condición relativa. Entonces la energía potencial es la energía relacionada con la posición o configuración de los cuerpos y sus alrededores. Les decía que eso es energía potencial en términos generales, pero vamos a nosotros a dedicarnos a un tipo especial de energía potencial, porque hay otra energía potencial debido a los resortes, ¿verdad? Pero esa no la vamos a estudiar ahora. Entonces la que vamos a estudiar es la energía potencial debido a la altura que posee un cuerpo con relación a un punto de referencia. ¿Ah? O sea, qué altura tiene, pero en base a qué punto está poniendo usted como referencia. En ese sentido, la energía potencial gravitacional depende de la altura de los cuerpos. ¿Sí? Regreso, todavía no paso. Depende de la altura de los cuerpos. O sea, lo que yo le decía, mientras más alto esté un objeto, más energía puede desarrollar al, eh, al aumentar la altura, ¿verdad? Y al soltarse y caer, pues el trabajo que realiza es mayor. Y a eso se le llama energía potencial gravitacional. Para simplificar el nombre, sencillamente le vamos a llamar energía potencial. Y usted sabe que a la energía potencial que nos estamos refiriendo es la energía potencial gravitacional, que es la que depende de la altura de los cuerpos. ¿Verdad? Bien, ese es el concepto simple. Veamos ahora su definición matemática. Potencial se expresa de una forma muy sencilla. Vamos a poner la presentación en pantalla completa para... Entonces, lo vamos a poner por aquí, por la derecha. Entonces, el concepto básico de energía potencial, que ya lo he dicho varias veces, me refiero a la energía potencial gravitacional, es masa
por gravedad por altura. Mientras más masa tenga un cuerpo, pues más energía potencial va a tener en cierto momento. La gravedad pues es constante, es el valor estándar que nosotros conocemos de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura depende de la posición en la que esté el cuerpo con relación a un nivel de referencia. Siempre hay que tomar en cuenta cuál es nuestro punto de referencia. Y en base a ese punto, medir a la altura que se encuentra el objeto o el cuerpo. Entonces, el valor de la gravedad es el valor estándar de la magnitud de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí no se expresa como positivo o negativo, solo es el valor. Lo que pasa es que esta fórmula también tiene un desglose, pero es mucho más largo y por eso no se los doy, porque les di el desglose de la energía cinética y algunos incluso no tuvieron trabajo en entenderla. Entonces, así se expresa la energía potencial gravitacional. Masa por gravedad por altura. ¿Sí? Esta fórmula, al igual que la de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, yo quiero que usted la agregue a su formulario. Después la va a saber de memoria, pero mientras tanto, agréguela a su formulario. Bien, entonces eso se expresa también en joules. Veamos por qué. Porque si energía potencial es mg por Y, normalmente Y es llamado altura y en la mayoría de los casos se representa H. H representa la altura vertical. ¿Sí? Entonces quedamos que masa por gravedad por altura. La masa se expresa en kilogramos. El sistema internacional, la unidad de medida de masa son los kilogramos. La gravedad en metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros. Bueno. Cuando usted multiplica kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, usted sabe que esta operación le da lo que nosotros conocemos como Newton. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado Newton. Y Newton que multiplica este metro, corresponde en este caso a la altura, Newton por metro le da joules. ¿Verdad? Entonces, la energía potencial también está expresada en joules en el sistema internacional. Al igual que trabajo, al igual que energía cinética. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien que tenga alguna duda o que quiera agregar algo, que quiera aportar algo sobre el tema? Bueno, creo que vamos bien, ¿verdad? Si no hay dudas, si hay dudas, usted mismo me las plantea, ya sea levantando la mano, pidiendo la palabra o hablando, si usted lo quiere hacer así, aunque a veces no se escucha bien cuando hablamos los dos. Pero puede hablar directamente o si no tiene micrófono en el chat. Bueno, eh, entonces sería el primer ejemplo. El ejemplo más sencillo. Lo vamos a resolver pintando la diapositiva y después mostramos en lo que está escrito ya. ¿Sí? Dice el ejemplo, una pelota de béisbol de 145 gramos se lanza con una velocidad de 25 metros por segundo. ¿Cuál será su energía cinética? Entonces lo que están preguntando es la energía cinética. Usted de datos de información tiene que la masa es de 145 gramos. Como el otro valor está expresado en unidades del sistema internacional, la velocidad está expresada en unidades del sistema internacional, lo más recomendable es uniformizar los datos y expresar esto también en unidades del sistema internacional. Entonces, 145 gramos equivale a 0.145 kilogramos. Recuerde que un kilogramo tiene 1000 gramos y esa es la relación. Entonces la masa sería de 0.145 kilogramos y la velocidad de 25 metros por segundo. Y aquí sencillamente sabemos que es una energía cinética. La energía cinética está en función de la velocidad o del movimiento de los objetos. Entonces aplicando la fórmula o la función decimos 0.5 que es igual a decir un medio por la masa que es 0.145 kilogramos por la velocidad. No olviden que la velocidad va al cuadrado. Bien, esto
se genera de la siguiente manera. Usted dice 0.5 por 0.145 por 25 al cuadrado. Por 25 al cuadrado. Esto le va a dar un valor de 45.31. ¿Sí? 45.31. Bueno, eso nos daría entonces ese resultado. ¿Sí? Bien. Es un ejercicio sencillo. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Espero que todos estén ahí. Bueno, entonces, eso yo lo pinté. Me gusta más resolver los ejercicios así en vivo, digámoslo así. Por eso pinto las diapositivas. Voy a borrar las escrituras y voy a volver a la presentación eh, tal y como estaba, ¿verdad? Voy a borrar antes para que no quede sobrescrito. Entonces, esto es lo que tenemos. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y el resultado, 45.31 joules. Esa sería la respuesta al primer ejercicio, ¿no? Bien. Otro ejercicio. Dice, ¿cuánto trabajo se necesita para acelerar un auto de 1000 kilogramos desde 20 metros por segundo hasta 30 metros por segundo? Aunque la respuesta está en la diapositiva, también vamos aprovechando que esto semeja a una pizarra. No voy a ir a la pizarra, sino dentro de la misma presentación de PowerPoint. Vamos a tratar de resolver ese ejemplo. ¿Sí? Entonces ya que tenemos esto como pizarra. Luego le borro la escritura y ya proyectamos la presentación. Entonces aquí está diciendo, ¿cuánto trabajo? Fíjese que está cambiando un poquito el concepto porque está preguntando el trabajo cuando que estamos en el tema de energía. Pero recuerde que trabajo y energía casi vienen siendo lo mismo. El casi lo da porque el trabajo es cuando ya se está haciendo la acción y la energía es como el trabajo que se tiene guardadito, el trabajo que se tiene en potencia. ¿Sí? Entonces, para encontrar el trabajo aplicado, lo que podemos encontrar es la energía que produjo ese trabajo. ¿Cuánto trabajo se necesita para acelerar? O sea, ¿qué trabajo acumulado necesitaríamos nosotros para que de 20 metros por segundo alcance una velocidad de 30 metros por segundo? O sea, va a cambiar, va a acelerar el automóvil hasta llegar a este valor de velocidad. Entonces, los datos que tenemos en este ejercicio, es lo primero que hacemos, identificar los datos. Tenemos una masa de 1000 kilogramos. Tenemos una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Y tenemos una velocidad final en ese trecho, en ese tramo, de 30 metros por segundo. ¿Sí? Bien. Y nos están preguntando trabajo. Es lo que nos están preguntando. Si usted se recuerda que esa va a ser producto de la energía debida al movimiento. En este caso, el objeto, el vehículo, va a tener energía en función de su masa y de su velocidad. Recuerde que la fórmula más básica de energía cinética, que es la energía que está generando ahí el trabajo, la fórmula más básica de energía cinética es 1/2 de la masa
por la velocidad al cuadrado. Pues eso es en un punto específico, o cuando la velocidad no cambia, o en un punto muy específico de la velocidad que lleva en ese momento, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero si la velocidad está cambiando y usted lo que quiere es ver ese incremento de energía o ese incremento de trabajo, entonces usted utiliza la fórmula completa, que fue la primera que vimos, que dice que energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esta fue la fórmula que originó la que está aquí arriba. ¿Ah? Cuando, ya le digo, esta de arriba se aplica en un punto particular, en un momento particular, o cuando la velocidad no está cambiando. ¿Ah? Entonces, esa es la energía cinética. Pero cuando la velocidad cambia, entonces ese cambio de energía es entre la velocidad final a que llegó y la velocidad inicial con la que empezó. Entonces, esa energía cinética es la que le da la capacidad de hacer este trabajo. De tal manera que el trabajo acumulado en ese momento va a ser al igual que energía, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aquí podemos simplificar la operación aplicando factor común. Usted mira que hay factores que son comunes a estos dos términos que se están operando. Entonces, el trabajo acumulado, el trabajo que nos están preguntando, que es en función de la energía que se aplicó, entonces va a ser, para facilitar esto, yo lo voy a factorizar. Pero si usted quiere opera aquí, después realiza la resta. El resultado debería de dar el mismo. Pero yo lo voy a simplificar factorizando esta expresión. Y digo aquí, el 1/2 es factor común. Y la m, que es la masa, también es factor común. Estos dos factores comunes van a ir multiplicando a los factores que no son comunes. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Esto es factorización, primer caso de factorización que usted muy bien conoció en matemáticas. Pero si usted no factoriza, pues con que usted opere correctamente todo esto, el resultado daría lo mismo. Entonces, cuando usted opera, dice el trabajo acumulado o el trabajo que se acumuló de llegar a esta, producto de la energía cinética, ¿sí? Va a ser 1/2, es como decir 0.5 de la masa. La masa, recuerde que son 1000 kilogramos por esa diferencia. Recuerde que esas son velocidades elevadas al cuadrado. Por lo tanto, voy a poner aquí un corchete para poder poner entre paréntesis los valores y elevarlos al cuadrado. Entonces, la velocidad final es de 30 metros por segundo. Eso se eleva al cuadrado porque así lo dice la fórmula. Menos la velocidad inicial al cuadrado, que sería 20 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, cuando usted opera esto, ya puede multiplicar después, ¿verdad? ¿Ah? Para que primero se realice esta resta y luego el resultado de la resta ya se multiplique por estos factores. Entonces, trabajo va a ser, agarra su calculadora, yo puedo operar primero lo que está dentro de corchetes y digo 30 elevado al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado. Usted sabe que eso va a dar al final de cuentas, todo el proceso va a dar en joules, el resultado. Es 30 al cuadrado menos 20 al cuadrado, da 500. 500 por 1000 por 0.5 me da 250.000 joules. Entonces, 250.000 joules fue el trabajo que tuvo que hacer el motor. 250.000 joules fue el trabajo que tuvo que hacer el motor para pasar de 20 hasta 30 metros por segundo la velocidad. ¿Ah? La energía que se aplicó ahí, una energía, un trabajo en potencia que después se resolvió en trabajo, se
se aplicó como trabajo es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Es decir, estamos buscando el cambio de energía, que es el trabajo acumulado que realmente se produce. Y este sería el resultado. Entonces, preguntas sobre ese ejercicio. Ahí estamos, ingeniero. Bien. Esa es la operación. La voy a limpiar para que se exprese lo que está en la diapositiva. Ahí tenemos el auto solo para ver. En el momento que acelera, hay una energía que se desarrolla y se convierte en trabajo, ¿verdad? La energía, la capacidad que tiene el motor, y el trabajo ya cuando se aplica esa energía para incrementar su velocidad. Los datos: masa 1000 kilogramos, velocidad inicial 20 metros por segundo, velocidad final 30 metros por segundo. Lo que le decía, energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Eso se convierte en trabajo ya cuando la energía para hacer este cambio de velocidad. Y entonces resulta que el trabajo sería 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, esto entre paréntesis, para provocar esta operación previa a la multiplicación. Y entonces cuando le aplicamos valores, el resultado me da 250.000 joules. Bien, ese sería lo que ya resolvimos a lápiz. Ahí está ya en la diapositiva. Cuando yo le suba la diapositiva, pues ahí va a estar disponible el procedimiento. Aquí hay otro más bonito. Otro ejercicio. Lo vamos a resolver así despacio. Si se termina el tiempo de la reunión, no importa, nos volvemos a conectar. Y a esto ya se refiere a energía potencial. Entonces, en el otro caso era energía cinética, aquí vamos con energía potencial. Dice el planteamiento que un automóvil de 1000 kilogramos pasa del punto A al punto B. Voy a poner la figura como referencia. Inicialmente el auto partió de este punto, del punto A al punto B, o sea, subió, como quien dice, subió una colina, alcanzó una altura con respecto al punto en que inicialmente estaba, alcanzó una altura al llegar al punto B, habiendo una diferencia de altura entre ambos puntos de 10 metros. Y luego pasó al punto C, estando en el punto B, vino y descendió y llegó más bajo de donde había estado originalmente. Llegó al punto C y el punto C está con una diferencia por debajo del punto A de 15 metros. Esa es la situación del problema, ¿sí? Y entonces nos hacen 3 preguntas. El inciso A: ¿cuál es la energía potencial gravitacional en B y en C con relación al punto A? Siempre es importante cuando estamos calculando energía potencial tener claro cuál es el punto de referencia, o sea, cuál es nuestro punto cero, digámoslo así. Porque en función de ese punto de referencia es que se miden las alturas. Entonces ahí la pregunta A nos está diciendo que energía potencial, solo le vamos a llamar energía potencial para hacer más corto el nombre. ¿Qué energía potencial tenía el vehículo cuando estaba en el punto B? ¿Y qué energía potencial tenía el vehículo cuando estaba en el punto C? Todo respecto al punto de referencia A. El inciso B: ¿cuánto cambió la energía potencial cuando pasó de B a C? Cuando estaba aquí y cuando estuvo aquí y cuando pasó aquí, ¿qué cambio hubo en su energía potencial? Y el inciso C, que si usted lo va a hacer, yo voy a hacer los primeros 2 y usted hace el tercero, dice: repita los incisos A y B igualitos, solo que ahora tome el punto C como punto de referencia. Donde H es igual a 0, aquí faltó igual a 0. Entonces, en el inciso C, el punto de referencia ya va a ser el punto C, ya no va a ser el punto A como operamos en el inicio. Hoy vamos a resolver eso. Recuerde que el auto es de 1000 kilogramos y nos está preguntando qué pasa del punto A al punto B y luego al punto C.
Bueno, ahora sí. Tengo una diapositiva en blanco para poder resolverlo en forma escrita, o sea, a lápiz, digámoslo así, en pizarra. Y luego, pues, ya tengo la solución propuesta. Entonces, aquí está la diapositiva en blanco, solo le pongo la figura que nos da de referencia. Y los datos son los siguientes. Dice que la masa del automóvil era de 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. Y nos está preguntando energía potencial en varios puntos. Vamos a poner la fórmula de referencia. Bien. Entonces, en el inciso A, dice, ¿cuál es la energía potencial en el punto B y en el punto C con respecto al punto A? Con respecto al punto A quiere decir que ese va a ser mi punto de origen, el punto 0. La altura 0 es en el punto A. Entonces me pregunta, es que esto es lo que no me gusta de poder. Con respecto al punto A, nos están preguntando energía potencial en B y en C. ¿Sí? Bueno, entonces encontremos primero energía potencial en B. Energía potencial en B. ¿Sí? Recuerde que energía, masa por gravedad por altura. Contamos con la masa del vehículo, son 1000 kilogramos en el ejercicio. La gravedad, pues aquí no vamos a poner signo, insisto, porque en la otra sección hubo problema con eso. La gravedad simplemente, el valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es la expresión de la gravedad. ¿Para dónde va? Pues siempre va para abajo, estando aquí, estando aquí, estando aquí, siempre en todo momento la gravedad va a ir hacia abajo. Entonces, no se está poniendo el signo, solo el valor de esa aceleración que provoca la gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y siempre va a ser así. Lo que nos va a dar el signo es la altura. Entonces, masa por gravedad por altura. En este caso, la altura es de 10 metros, porque este es nuestro punto A, nuestro punto de referencia, 0 está aquí. Entonces, la altura a la que está B está 10 metros por encima de A. Entonces, la altura aquí sería 10 metros, ¿sí? Y esto sería, al operar, 1000 por 9.8 por 10. Recuerde que eso es expresado en joules. 98,000 es el resultado de esa operación. 98,000 joules. 98,000 joules. Entonces, esa sería lo primero que nos piden, la energía potencial en B con relación al punto A, quiere decir con respecto al nivel de referencia A. Luego nos preguntan la energía potencial en C. La energía potencial en el punto C, de cualquier manera, masa por gravedad por altura. Es el mismo vehículo, 1000 kilogramos, es la misma gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo que cambia la altura. La altura aquí del punto C con respecto al punto A es de menos 15 metros. Ahí es donde algunos se confunden. Menos 15 metros. ¿Por qué menos 15 metros? Porque si este es el punto 0, aquí está 10 metros sobre 0. Pero aquí está 15 metros bajo 0. O sea, en lugar de ganar altura en el punto C con respecto al punto A, está perdiendo altura. Su altura es negativa, por lo tanto, está perdiendo energía cuando estaba en el punto inicial. En el punto B ganó energía, pero vino y al pasar al punto C perdió la energía que había ganado, llegando al mismo punto, e incluso disminuyó más su altura, perdiendo energía con respecto a su condición inicial. Entonces, por eso es que el 15 metros aquí es negativo. Y cuando yo opero, digo, bueno, 1000 kilogramos por 9.8 por menos 15. Y da menos 147,000
joules. Aquí es negativo, menos 147.000 joules. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estaba aquí en el punto inicial del carro, cuando no había hecho ningún movimiento, ni subido ni bajado, ya cuando llegó a este punto, ya tenía 147.000 joules menos que cuando empezó aquí en A. Aquí tenía 98.000 joules más de cuando empezó y aquí tenía 147.000 joules menos de cuando empezó. Esa es la explicación de este valor negativo. ¿Ah? Y ese sería el inciso A. Vamos a resolver el inciso B, si nos da tiempo, si no, nos volvemos a conectar, como ya dije. Entonces, en el inciso B dice, ¿cuál es el cambio de energía potencial cuando va de B a C? Recuerde el inciso, ¿cuál es el cambio de energía potencial cuando va de B a C? Entonces, vamos a usar otro colorcito para hacer el inciso B. ¿Sí? Cerramos esta parte. Áchale. Y por alguna razón se fue para arriba, pero no importa. La pizarra está algo torcida. Bueno, entonces en el inciso B, cambio de energía potencial cuando va de B a C. Esto es lo que nos están preguntando. Este triangulito quiere decir cambio, o sea, la diferencia. Cambio de energía potencial cuando va del punto B al punto C. Quiere decir que el punto donde empieza nuestro cálculo es el punto B y el punto donde termina es el punto C. Entonces aquí esto sería lo mismo que decir ya tenemos un minuto nada más, pero vamos a ir despacio. Entonces, la energía que tuvo la energía potencial que tuvo en el punto final menos la energía potencial que tuvo en el punto inicial de ese cambio que se está produciendo. ¿Sí? ¿Qué cambio tuvo cuando pasó de aquí, de B a C? Quiere decir, al punto C de energía le restamos el punto B de energía para ver cuánto cambió. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces usted sabe que la energía potencial en el punto C fue de menos 147.000 joules. Y le restamos la energía en el punto B, que es 98.000 joules. Esa es la diferencia que vamos a encontrar. El cambio que tuvo cuando pasó del punto B al punto C.